Aquí. Este es el costo transverso propiamente dicho, es la unión del cuello costal con la apófisis transversa. Y este es el ligamento costo transverso lateral, unión apófisis transversa con tubérculo costal. ¿Sí? ¿Seguro? Siempre dicen, está grabado, tú me preguntas. Entonces, aquí vamos a ver la mecánica de sus ligamentos y de toda esa unión costo-vertebral. En la articulación costo-vertebral, cómo su movimiento, ¿no? Y aquí es apoyado en los ligamentos. Aquí el ligamento radiado, y aquí el ligamento costo transverso superior. ¿Se entiende entonces la mecánica del movimiento de las articulaciones? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien también. Entonces, en resumen, las articulaciones de la pared torácica se dividen en anteriores y posteriores. ¿Sí? 3 posteriores, 7 anteriores. ¿Cuáles son los anteriores? Externo clavicular. Externo condral. Externo costal. Externo costal. External. Esas son las articulaciones de la pared anterior. Y en la pared posterior tendremos las 3. Tendremos la intervertebral, tendremos la costovertebral y la costotransversa. Avalado, apoyado o respaldado por sus propios ligamentos. ¿Se entendió esa parte? Ahora, cuando vemos la parte muscular o el recubrimiento de la caja torácica, vemos que de afuera hacia adentro, el principal músculo que recubre es el pectoral mayor, ¿no? Con inserciones tanto externales, claviculares y en lo que es el miembro superior. Detrás de esto, ¿qué músculo vamos a encontrar? El pectoral menor, con sus 3 vientres, ¿no? Recordando que esos 3 vientres van a dividir en espacios a la arteria axilar, ¿no? Y cada uno de estos segmentos va a generarle ramas al axilar. ¿Sí? La torácica superior, la toracoacromial y finalmente la circunfleja, ¿no? En su último segmento. Y detrás de esto, ¿qué más tendremos, no? Los serratos anteriores. Recordemos que el serrato, ¿con qué con qué arco costal se relacionaba? ¿Con el primero o el segundo? Con el segundo, ¿no? Mientras acá tenemos el serrato posterior superior, serrato posterior inferior, los elevadores de las costillas que son posteriores, y aquí en los intercostales. Aquí en los intercostales lo que reconocemos es lo siguiente. Existen 3 hojas de intercostales, 3 grupos. Externo, interno e íntimo. Importancia, entre el interno y el íntimo se va a ubicar el van intercostal. ¿Sí? ¿Sí? Luego también tendremos otros músculos de sujeción que son los subcostales y el transverso del tórax. Aquí en resumen, ¿qué es lo que me interesa? Yo no me meto mucho a las inserciones porque eso es más un tema teórico. Ahí lo pueden memorizar. No es un tema teórico. Pero a mí lo que me interesa es lo siguiente. Los intercostales, los subcostales y el transverso del tórax son inervados en conjunto por el nervio intercostal. Mientras los serratos y los elevadores son inervados por las raíces de los nervios torácicos, ¿no? Entonces les puedo preguntar, ¿no? Describa
los músculos de la pared torácica y divídalos según su inervación. Entonces me pondrán un bloque con las raíces espinales torácicas y el otro bloque con el nervio intercostal. ¿Se entiende? Solamente, Ahora, cuando hablamos de la irrigación de la pared torácica, intercostales, nada más. vamos a lo siguiente. Lo dividimos anterior, posterior. ¿Sí? Anterior. Para ver lo anterior tendremos que situarnos en ambas subclavias. La rama caudal de la subclavia, la primera rama caudal de la subclavia, ¿cuál es? Quiero cervical. Torácica interna, ¿no? O mamaria interna. Esta arteria va a generar las arterias intercostales anteriores. Intercostales anteriores. Mientras que en la parte posterior, las ramas van a ser originadas, tanto las subcostales como las intercostales posteriores, son ramas de la aorta torácica descendente. Entonces tenemos un arco arterial por acá y otro arco arterial por allá. Entonces es el paquete que va a irrigar lo que es la pared torácica. Y si hablamos del drenaje venoso, el drenaje venoso de igual forma, ¿no? Tendremos las venas intercostales anteriores, venas intercostales posteriores. Las venas intercostales anteriores van a drenar en la vena torácica interna y la vena torácica interna va a drenar en la vena brachiocefálica, sea derecha o sea izquierda, cualquiera de los dos. ¿Sí? Ahora, eso es en la parte anterior. En la parte posterior, las venas intercostales posteriores se van a drenar tanto en la cadena ácidos como en la hemiácidos. Entonces, eso es así. Las venas intercostales del lado derecho van a drenar en la cadena ácidos, mientras las venas intercostales del lado izquierdo van a drenar en la cadena hemiácidos. Sea el hemiácido superior, que es la accesoria, o sea el hemiácido inferior, que es la propiamente dicha. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Aproveche mientras está gastando batería. Me pregunta. Cuando vemos la inervación, acá la inervación va a ser sensitivo-motora. Y ahí nos vamos a basar sobre todo en la segmentación de los dermatomas que tiene Forster. Y eso ustedes habrán hecho la chica pasada en neuroanatomía. ¿Y esto por qué es importante? Hace 2 guardias atrás, hace 2 guardias mías atrás, recibimos un paciente que había caído del 6º piso, cayó parado. Del 6º piso, de 6 metros, perdón. Más o menos 6 metros, del 2º piso. Del techo del 2º piso. Cae parado. Aparte de fracturarse los calcáneos, la tibia, el peroné, venía con un trauma vertebromedular. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo trajeron los bomberos. Lo primero que informaron era que el paciente se quejaba de que no sentía las piernas. Entonces inmediatamente al interno le dijimos, ve y hazle nivel sensitivo. O sea, ¿qué nos referíamos con hacerle nivel sensitivo? Coger su agujita y estimularlo al paciente, ¿no? Desde abajo de la punta del pie. Siente, 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 siente. Sí. A ver, acá no. Acá sí, listo. Ese es mi nivel sensitivo. Significa que de aquí para abajo no siente y de aquí para arriba sí siente. Eso nos puede ayudar a estimar el nivel de lesión a nivel medular. ¿A qué nivel nos encontramos? Si yo me preocupo cuando es por encima de las mamilas, ¿por qué? Porque a este nivel estoy hablando de T4. Si es por encima de esto, yo tengo que estar pensando que si va a coger de T1 hacia arriba y está entrando en las cervicales, significa que está afectado mi plexo braquial. Significa que puede estar alterado la inervación del nervio torácico largo, el pectoral medial, del pectoral lateral y del nervio frénico. Y si eso fuese así, lo que menos me preocupa es que el paciente no va a caminar, no va a poder caminar ni va a poder levantar los brazos, ¿no? Porque está parapléjico. Va a ser el menor de sus problemas. El peor de sus problemas va a ser que al estar afectada la inervación de los músculos periféricos respiratorios,
deje de respirar, porque esto se va a convertir en una caja rígida. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, es una de las la importancia que tiene esto. ¿Ya? ¿Por qué más es importante? Nosotros generamos un estímulo doloroso en esta zona, esto va a viajar hacia las raíces nerviosas, ¿no? Con sus respectivos ganglios. Y luego el estímulo se va a distribuir. Si es una sensación de dolor, va a ir por la sustancia gris o sustancia blanca. La sustancia gris, ¿por el asta anterior o asta posterior? ¿Cuál será motor, cuál será sensitivo? Asta posterior. ¿Por cuál de las láminas de Rexet? Son 10 láminas. ¿Cuáles transmiten dolor? La 1, la 2 y la 5. Ya. ¿Cuál de ellas es la supercarretera del dolor? ¿Por cuál de ellas transita el asa espinotalámico superior? Por la 5. Entonces, transita la supercarretera del dolor, fracciones de microsegundo, llega el estímulo al cerebro y empieza una respuesta, ¿cierto? Entonces yo agarro, me hinco. ¿Dejaré el dedo ahí o le retiraré? Entonces es el estímulo dolor-defensa, ¿no? Dolor retirada. Entonces inmediatamente, ¿qué es lo que ha pasado? Transitó, hizo todo ese camino a través de la sustancia gris, quinta lámina de Rexet, llegó al sistema nervioso central, se fue al área prerolándica o porrolándica. ¿Cuál es somatosensitivo? Porrolándico, ¿no? Y luego el estímulo, una vez de ser interpretado, lanza la señal al área prerolándica, ¿cierto? En el área prerolándica, ¿qué área de Brodmann? 4 y 6, ¿no? Donde se encuentra la primera motoneurona, ¿no? La primera motoneurona enviará la señal ya a través del hipotálamo, lo integrará y le enviará el sistema a la médula para que finalmente haga la parte efectiva, ¿no? De retirar. No se olviden su neuroanatomía, los persigue todos los días de su vida, hasta el último. ¿Cómo me está? Entonces, es importante no olvidar lo siguiente. Plexo braquial. Si bien es cierto, en miembro superior ustedes estudian el plexo braquial con sus ramas terminales, que son el radial, cubital, mediano y cutáneo, ¿no? El músculo cutáneo. No me he preocupado. No me acuerdo dónde hemos hecho eso. ¿En qué curso se hace eso? Si bien es cierto, existen 4 ramas terminales, las que a nosotros nos interesan son las intermedias. ¿Cuáles son estas ramas intermedias que a nosotros nos interesan? En este segmento, el torácico largo, el pectoral lateral, el pectoral medial y adicionalmente a eso, el frénico. Entonces, veamos acá. Si bien es cierto, participan las raíces de los nervios torácicos, también tenemos a las del plexo braquial y el torácico largo basado en sus raíces de C5 a C7, pectoral lateral de C5 a C7, pectoral medial C8-T1. Y a eso le agregaremos el frénico, que tiene las raíces en C5 a C7, ¿no? Y algunos incluyen a T1 en parte de las raíces del frénico, ¿no? Entonces, imagínense la importancia que tiene esa parte del plexo braquial. Ustedes lo han estudiado en miembro superior. Entonces, eso es algo de lo que les había mencionado antes, ¿no? Pero en este esquema, normalmente el van intercostal está yendo más metido debajo de esta escotadura, ¿no? Mientras que en el superior va hacia arriba. Entonces, por eso que cuando yo voy a hacer un procedimiento trato de pegarme acá para no lastimar las estructuras neurovasculares. Porque si lo hago acá, le va a doler, va a sangrar. Cada vez que tome aire se va a acordar de mí. Es un dolor catalogado en una escala de valoración que se eleva de 7 a 10 sobre 10. Entonces imagínense la intensidad de dolor que le puede generar al paciente. Es por eso que cuando alguien se fractura la costilla, ¿alguien acá se fractura la costilla alguna vez? Nunca les pasa. Pero cuando te fracturas la costilla y lesiona el van intercostal, el dolor que provoca es un dolor muy intenso, tanto así que el paciente está
No quiere ni respirar porque si respira y amplexa, el dolor que le va a generar es un dolor muy intenso. Entonces, los pacientes con fractura costal y mucho dolor tienden a hacer un trastorno ventilatorio por el dolor. El pulmón no está hecho nada, la pleura no está hecho nada, pero por el dolor evitan respirar o lo hacen de forma tan superficial que generan un trastorno hidroelectrolítico, un trastorno del medio interno. Es por eso que nosotros en los pacientes con bolet costal, el manejo normalmente es en UCI. No porque el pulmón esté dañado, sino porque el paciente, imagínense, con una sola costilla duele, fractúrate en 2 porciones, la misma costilla y 3 costillas seguidas. El paciente no puede respirar por dolor. Entonces tiene que estar bajo sedonalgesia, tiene que estar sedado. Y la máquina respira por él. Entonces, es una de las explicaciones. Ahora, cuando vemos pleura, ¿la pleura qué es? Histológicamente es una hoja monocelular mesotelio. Y es el mismo tejido que va a tener el pericardio, es el mismo tejido que va a tener el peritoneo, ¿no? Estas hojas mesoteliales. Va a dividirse en una pleura visceral y una pleura parietal. Entre estas dos pleuras va a haber un espacio, el espacio pleural, que está donde vamos a contener líquido. Este líquido funciona como lubricante, porque normalmente la pleura está en constante roce, tiene un constante juego. Si no hubiera este lubricante, ¿qué es lo que va a pasar con ese roce? Va a generar un proceso inflamatorio entre ambas pleuras, teniendo como consecuencia posterior la formación de adherencias o sinequias. Se adhiere, se pega por el mismo proceso inflamatorio. Esto le pasaba mucho antes a los tuberculosos. Antes de que se impulse tanto la terapia antituberculosa, una de las principales razones de consulta del tuberculoso a la emergencia era el dolor pleurítico. Era un dolor que el paciente cada vez que intentaba ventilar sentía un dolor tipo punzante, lacerante, lacinante, dice la semiología, ¿no? El paciente no venía así, con toda su fascia tuberculosa. No podía respirar porque precisamente, cada vez que lo intentaba, el dolor era más intenso y era porque las pleuras estaban pegadas. Ya no había juego entre pleuras. Y cada vez que intentaba moverse, ese solo movimiento le genera mucho dolor. Entonces, ¿qué es lo que hacía el cirujano de tórax y cardiovascular? Invadía el espacio pleural, le echaba un líquido, que era un quelante para romper esas sinequias. O cuando eso no funcionaba, toracotomía, lo abre y con el dedo lo despega. O lo quema. Eso se llama decorticación. Ya casi no se ve eso. Ahora se hace, pero ya en pacientes de larga estancia en UCI, infecciones bacterianas, neumonías bacterianas de larga data con abscesos pulmonares que, generan que se pegue, ¿no? Ellos sí terminan en decorticación, se llama eso. Pero ya casi no. Eso antes era muy común en los tuberculosos. Cuando lean un poquito de historia de la medicina y de la tuberculosis, les va a hablar de ese tema, ¿no? Del dolor pleurítico del tuberculoso. Entonces, esa es la importancia que tiene ese espacio entre las pleuras. Ahora, las pleuras, tenemos acá la pleura visceral. La pleura parietal va a tener sus propios segmentos, ¿no? Va a tener un segmento cervical, va a tener un segmento costal, va a tener un segmento diafragmático y un segmento mediastinal. ¿Ya? Y cuando vemos la parte pulmonaria, un poco habíamos hablado la vez pasada sobre esta segmentación, ¿no? Una vez que pasamos de los bronquios principales, pasábamos a los bronquios lobares, siendo al lado derecho 3 lóbulos, al izquierdo 2 lóbulos. Al lado derecho esos 3 lóbulos separados por una cisura, que es la cisura horizontal y la cisura oblicua, mientras que el lado izquierdo solamente está separado por la cisura oblicua. Pero ¿qué más es importante en esta zona? Es importante explorar su cara mediastínica, ya que en la cara mediastínica vamos a encontrar el hilio pulmonar. ¿Y qué es por definición un hilio? ¿De dónde salen los...? Es un medio de edificación. espacio. El hilio es un espacio.
limitado por ligamentos, a través del cual entran y salen estructuras vasculares, linfáticas y conductos. En el caso pulmonar, vena pulmonar, arteria pulmonar, linfáticos pulmonares, bronquio principal, hacia el lado derecho, hacia la izquierda. Cuando es iliopático, entrarán los conductos hepáticos, más su estructura vascular. Igual habrá ilio renal, ilio esplénico, ilio ovárico. Claro, en anato 1 han hecho uno. En anato 1 les enseña el ilio ovárico, ¿no? Hay un ilio ovárico, ¿no? Envuelto por el mesosalpinx. Ya, no voy a enseñar eso. Y si se dan cuenta, les dije, el ilio está envuelto por un ligamento, ¿cierto? Está compuesto por ligamento. En este caso es el ligamento pulmonar. Ligamento pulmonar. Y la segmentación que ya, bueno, ustedes recuerdan que al lado derecho son 10 segmentos, al lado izquierdo son 8 o 9 por la fusión de algunos segmentos, ¿no? Y en cuanto a la circulación, esa dualidad que se da, donde el tronco arterial pulmonar traslada sangre venosa y las venas pulmonares trasladan sangre oxigenada, ¿no? Y cuando vemos el drenaje linfático, lo más importante que es lo siguiente: si bien es cierto, toda la parte linfática pulmonar se concentra a nivel periliar, o sea, a nivel del ilio, rodeando los bronquios. Y luego toda esta linfa es colectada hacia el conducto pulmonar. El conducto pulmonar o conducto torácico, perdón, el conducto torácico finalmente recoge la linfa y la termina llevando al ángulo yugulo-subclavio, donde se une la yugular interna y la subclavia. Lo lleva ahí y drena ahí todo el contenido linfático. Pero este conducto torácico no solo recolecta la linfa del pulmón, recolecta la linfa de todos los órganos corporales. Toda la linfa del cuerpo termina ahí. Por eso nosotros, cuando recibimos pacientes oncológicos, siempre le pedimos una tomografía pulmonar. ¿Por qué? Porque como comparten el drenaje linfático, lo comparte con todos los órganos, va a recibir de todos los órganos su drenaje linfático. Las células oncológicas de cualquier otro órgano va a viajar a través de la linfa y probablemente se van a depositar en el pulmón. Entonces el pulmón termina siendo un lugar frecuente de metástasis, ¿ya? De diseminación. Hay una razón linfática. Entonces hay diseminación o metástasis por contigüidad, o hay por vía linfática, o incluso algunas veces por vía hematógena, pero lo más frecuente es por vía linfática. Y cuando hablamos de inervación, ya la semana pasada les había hablado de la inervación por el plexo pulmonar, ¿no? Vago, por el vago, plexo pulmonar. Ramas simpáticas y parasimpáticas. Lo parasimpático dijimos que era efector, lo simpático que era inhibidor. En este caso vamos a ampliar un poco más. Lo parasimpático es en el músculo liso, broncoconstrictor. En la parte vascular, en los vasos, vasodilatador. Y en la parte glandular es secretomotor, lo parasimpático. Y lo simpático dijimos que hacía todo lo contrario, ¿no? A nivel del músculo liso, broncodilatador. A nivel de los vasos, vasoconstrictor. Y a nivel de las glándulas, bloquea la secreción glandular. ¿Sí? Entonces habíamos hecho el ejemplo del asma, ¿no? ¿Alguien era asmático? Sí. ¿Alguien era asmático? Ahí está. Entonces habíamos hecho el ejemplo, ¿no? Cuando estamos en plena crisis aguda de asma y hace broncoconstricción con abundante secreción bronquial, en forma gruesa, ¿qué queríamos tratar nosotros? ¿Qué queríamos hacer? Dilatarlo y disminuir la secreción bronquial. Entonces utilizábamos medicamentos que imiten el simpático. Y esos medicamentos, ¿qué es lo que nos van a generar? Broncodilatación, inhiben la secreción glandular. Como efecto adverso, nos van a generar vasoconstricción. Como efecto adverso, porque es parte del paquete de lo que están originando. Y esa vasoconstricción puede hacer que aumente las presiones en los vasos intrapulmonares. Normalmente no es muy intenso este incremento de la presión, es manejable.
pero es un efecto colateral del medicamento. ¿Se entiende? Sí. Entonces hemos tratado de ligar un poco anatomía, fármaco, fisio. ¿Ya? Y bueno, eso es todo. Próxima semana. Examen. ¿Cuántas preguntas? 10, ¿verdad? ¿Dijo 10? ¿Cuánto dijo doctor? Lo voy a empezar a elaborar el domingo como a la 1 de la mañana. 5. Dependiendo. No, normalmente van a ser entre 5 a 7, pero 5 a 7 preguntas de corte teórico y viendo la cantidad de muestras creo que van a ser de 3 o 4 muestras, más o menos. Las de corte teórico puede ser verdadero o falso, completar, puede ser alternativa, hago relacionar. ¿No? Por ahí por lo menos, de todas maneras un dibujo esquematiza. Uno por lo menos. No se dibuja. ¿Esquematice de qué más o menos? Por decir, les puedo colocar, ¿no? Dibuje o esquematice. Las costillas. A la doctora. Buen día, doctor, dígame. Las costillas. Y ya el esternón. ¿Estoy en clase, no? Dibujan el esternón. Esquematiza la cara mediastínica del pulmón derecho. Te cae. Doc, ¿le parece si al WhatsApp le mando porque tengo unos turnos que quiero cambiar? Te Y a ver, de arreglo. repente alguno de ustedes le Está ahí. acomoda. Y queda. También queda bien estilo. A ver, le envío. Un pulmón con los segmentos. Puede ser. Ya, Doc. Bien. Se viene el examen Estudiando para el teórico o le gusta una hora de preparaje. Sí, sí. Yo para el teórico. El principio que yo tengo. No me veo. El alguien que se manda todos. A ver, Doc, déjame revisarlo porque justo se me han hecho algunos cambios. No sé cuál día cambiar. Ya, Doc, lo reviso y le aviso. Ya, listo, Doc. Cambios de Ah, función. se viene el operación. Necesito varios cambios para poder venir a clases. Se me cruzan todos mis horarios. Doctor, el ejemplo. ¿Qué esquematizar? Ah, Bueno, por decir, les puedo pedir, ¿no? Dibuje o esquematice las articulaciones costotransversas, o sea, las articulaciones, claro, las articulaciones costotransversas Ya. con sus respectivos ligamentos. Ah, ya. ¿Cuándo va a valer esa pregunta? Esos correcta. No, pero eso acá. Entonces, mira, tranquilamente, A ver. apófisis espinosa, tu cuerpo vertebral, Vertebral y se pega. tu apófisis transversa, ¿cierto? Sí. Dijimos cuerpo costal, tubérculo. Tubérculo que pega. ¿Qué teníamos acá? ¿Qué ligamento? El ligamento radiado. El radiado. El radiado. Costo transverso propiamente dicho. ¿Qué ligamento teníamos acá? Puta, me he Costo veía, ok. transverso lateral. ¿Y la cabeza con el cuerpo qué es? Radial. Ah, chucha, ya. Está esquematizado. Ah. O sea, la cosa es que lo conectemos